Frente a frente. Justicia de Dios, el tema sombría, versus las leyes terrenales, desde una óptica jurídica y una teológica. Sí. ¿Cómo deberíamos de comenzar el análisis de este tema? Bueno, es que los seres humanos creemos que nos asomamos un poquito a la justicia sobre las leyes terrenales que nosotros tenemos. Porque la justicia, de acuerdo a Montesquieu, es darle a cada quien lo que se merece. Pero la misericordia es todo lo contrario, es darle a cada quien lo que no se merece. Y esto es justamente lo que Dios nos ha entregado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Darnos lo que nosotros no nos merecemos, porque íbamos completamente en un camino haciendo el mal, en un camino escabroso, entregado a los placeres, pero allí nos detuvo. Y cuando nos detiene, conocemos a Jesús, nos aplica no la justicia de los hombres, sino la misericordia, que es darnos lo que nosotros no nos merecemos. Y este es el gran contraste que hay entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Hay que ver el antecedente de la persona para saber si se trata de un delincuente común que comete esos delitos recurrentemente o simplemente es alguien que iba conduciendo y por accidente mató un chuchito, por decir algo. No puedes aplicarle la misma... O mató a una persona en un accidente de tránsito. O mató a una persona en un accidente de tránsito. Y entonces se vuelve un homicidio. Pero no porque era un borracho, no porque era un conductor temerario. Fue un accidente. Exactamente. Entonces es ahí donde tenés que aplicar esos dos componentes y el juez tiene que estar abierto a tener esa apertura y darle una dosis de misericordia a ese juicio recto. ¿Cómo se puede aplicar misericordia cuando alguien ha violado a su hija menor de edad? Si hay todo un cúmulo de pruebas que evidentemente están apuntando que esta persona cometió ese hecho delictivo, indudablemente ahí no debe de existir o no va a existir, digamos, desde ningún ángulo la misericordia. Ahí solo tienes que aplicar el juicio recto. ¿Y si resultase que es una persona que tiene problemas mentales? Ya el contexto cambia. Ahí es donde aplicas lo que es las atenuantes que te he comentado. Jesús, como buen judío, pagó sus impuestos. Esto significa que él cumplió las leyes terrenales. Los seres humanos estamos sometidos principalmente a las leyes de Dios y a las leyes terrenales que debemos de cumplirlas. Tanto el que cree en el Señor Jesucristo como aquel que no cree. Tanto aquel que es empleado público o funcionario público como aquel que no lo es. Así que todos estamos sometidos a las leyes de Dios y a las leyes terrenales. El perdón no lo otorgan los hombres, sino Dios. Y si un hombre se humilla y llega ante Dios y le pide perdón, lo va a perdonar. Aunque hayan matado a su hijo y le hayan quitado a su hija. Aunque hayan matado hayan asesinado a su esposa. ¿Qué es lo más duro que puede haber? Aunque hayan asesinado, si ese es el propósito de Dios, perdonarlos. Si llegan humildemente a pedirle perdón y indudablemente Dios lo va a perdonar. Ojo, consecuencias van a haber. Consecuencias van a haber. Si para la ley terrenal ese hombre hay evidencias que hizo y cometió ese crimen, va a estar ahí preso. Dios ya lo perdonó, pero la consecuencia va a ser esa. O sea que Dios no te quita las consecuencias. La Biblia nos enseña que esas autoridades son magistrados, dice, para tu bien, porque son servidores de Dios. Para tu bien, para castigar al malo, no para castigar al bueno. Entonces significa que si estos magistrados, funcionarios, desde el ciudadano presidente hasta los que crean las leyes de El Salvador, son funcionarios que han sido puestos por Dios, ¿de acuerdo? Pero debemos de entender los dos contextos. Cuando dice que las autoridades han sido puestas por Dios, esto significa apela a la soberanía de Dios. Y el poner o quitar un príncipe o un rey es de Dios. Pero no siempre Dios puso reyes para bendición del pueblo, sino para maldición del pueblo. Por el caso de Saúl. Saúl no fue para bendición al pueblo de Israel, de ninguna manera. Pero cuando puso a David, sí fue para bendición al pueblo. De manera que aquí tenemos que ver los dos elementos. Es decir, la soberanía de Dios tiene que ver con lo que el pueblo se merece, ¿verdad? Con lo que el pueblo ha buscado. Porque tampoco es bueno que, como ciudadanos, idolatremos tanto a personas, ¿verdad? Sino que nos enfoquemos en Jesucristo, poner la mirada en Jesucristo, porque Él es el hechor, el autor y el consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar en Él, no en políticos, no en personas. Y por supuesto que debemos de respetar a las autoridades que Dios ha puesto. Ahora, no siempre las autoridades que Dios pone necesariamente sean autoridades que van a ser para bendición necesariamente para el pueblo. Y esto lo podemos comprobar a través de la historia de cuánto El Salvador ha sufrido por malos funcionarios que han
saqueado esta nación, ¿verdad? Y yo creo que no hay más que decir con respecto a ese tema. Entonces, en ese sentido, sí estamos sujetos a la ley, y por otro lado, creo que toda norma debe tener una excepción, pero así como excepcionalmente la Constitución permite el régimen en el artículo 29, que es excepcionalmente, debería durar lo que dice la ley, excepcionalmente. Pero cuando ya transgrede esa frontera, ya no es una excepción, sino que se volvió algo permanente. Y por supuesto que el cristianismo, mi estimado Go, creo que, ¿verdad? Charlie Go, por supuesto que el cristianismo es incompatible con la corrupción, con las injusticias, con las deshonestidades, con las mentiras y con el ocultamiento de información. Por supuesto que es incompatible el cristianismo con eso. Yo creo que si un hombre es recto, no tiene por qué ocultar ningún tipo de cosa. Pero si el hombre oculta algo es porque no quiere que los demás sepan lo que se está haciendo. O las personas ocultan algo. No quieren que los demás se enteren de lo que se está haciendo en oculto. Por ejemplo, sería un mal precedente que un hombre de Dios justifique, por ejemplo, las detenciones arbitrarias o injustas que han habido en El Salvador. Eso no sería de justicia. Está bien, hay que castigar, como dice Romanos 13, al malo. Al malo hay que castigarlo, porque Dios ha puesto a estos magistrados para que administren justicia y se la apliquen al malo. Así lo dice Romanos capítulo 13, que el poder descansa en 3 órganos de Estado. Esto significa que los 3 presidentes sentados en su silla tienen el mismo peso constitucional. La única diferencia que el presidente de la República es el jefe de Estado. Esto significa que es representante legal fuera de El Salvador y nos representa al país. Ahora, esto no se puede modificar, ni tampoco se puede modificar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Sí se puede modificar. No se podría... Estoy diciendo lo que dice la Constitución. Lo que hicieron es otra situación que debe de abordarse quizás desde otro ángulo, que es más político y no tanto jurídico. Yo estoy hablando de lo jurídico. Ahora, el artículo 248 de la Constitución es, por su naturaleza, inmodificable, porque en él se encuentra la naturaleza y el proceso de reforma. Es decir, no puedes agregarle ni quitarle. No hay manera de hacerlo. Eso solo se puede lograr a través de un poder originario, como se hizo en 1979, es decir, por medio de un golpe de Estado. Es lo único que puedes hacer, porque no hay otra manera. Ahora, yo creo en los cambios, creo en que debe de atenderse el ritmo que la sociedad va evolucionando, pero debe hacerse conforme a la ley como la Constitución lo señala. Ahora, decir que, bueno, le agregaste un epígrafe al artículo 248, decir, 2. bueno, estamos reforzando y le estamos poniendo un candado más. Y esta es la parte que te digo que es importante conocerla, porque vengo enseñando la Constitución desde el año 2005 en las aulas universitarias. Decir, bueno, le hemos agregado un candado más, es decir, que una misma asamblea podrá modificar esta Constitución, si tiene lo que no se cuartos. puede modificar si tiene las 3/4 partes de los diputados. De los votos en la Asamblea Legislativa. No digamos de los diputados, porque hasta los suplentes votan a veces. Si los que han hecho la modificación ostentan el 85% en la Asamblea Legislativa. Esto significa entonces que el fondo, lo digo con mucho respeto a las autoridades, y lo digo con temor y temblor, tienen el 85%. Significa que no lo hicieron pensando en que tenían una desventaja, sino que lo hicieron pensando que tienen esa ventaja para modificar más adelante ciertos aspectos, ¿ve? Como por ejemplo la libertad de culto, por ejemplo la familia, la eutanasia, la educación de los hijos, la forma de administrar los recursos del Estado, la pena de muerte, la aprobación del presupuesto, la pena de muerte, porque estamos pensando en la ventaja que tienen, no en la desventaja. Ahora, si tuvieran una desventaja, diría nuevamente, el acto es moralmente plausible, pero como no lo es, entonces me lleva a pensar que el acto es moralmente reprobable. Esa sería como mi postura, y lo digo con mucho respeto. Frente a frente.